Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a mis amigas, amigos y postulantes de nuestra comuna a esta emisión de hoy, en la que pues voy a comentar en, en, en tiempo breve, simple y sencillamente porque no amerita demasiado, este asunto del desastre que es política y estratégicamente y todo lo que ustedes quieran de la oposición en México y en México, y sobre todo de estas condiciones partidarias que son el PRIAN, que pues durante muchos años estuvo atento a cooptar lo que se podría decir el pensamiento y la inteligencia académica universitaria para que pues exaltaran sus logros y escondieran sus tropiezos, que era una tarea complicada porque eran más los tropiezos y muy pocos los logros. Pero bueno, ya desde los tiempos de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se había visto el error que no corrigen de decir, bueno, no vamos a proponer nada, no vamos a hacer nada que sea bueno, no vamos a... Vamos simple y sencillamente a criticar, a cuestionar, a ofender, a faltarle el respeto a todo, sobre todo a todo el pueblo de México. Y pues ahora, en estos días, pues aparece este personaje negro, siniestro, cínico y desvergonzado, que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León, que yo estoy viviendo aquí en San Luis Potosí en aquella infortunada tarde de 1994, haciendo unos trabajos de mi oficina, y estando dentro de mi oficina atendíamos un proyecto de una remodelación en un punto muy próximo a mi oficina, a 50 metros, para una persona. Y pues estaba yo ahí pues haciendo las cosas de oficina que se tienen que hacer y de revisar proyectos, diseños, cosas que se hacen en esta labor. Y se entró el cliente y me dijo, ¿ya viste lo que pasó? Le digo, no, ¿qué pasó? En este momento están anunciando. Bueno, dime qué es lo que están anunciando, porque no sé, aquí no tengo información. ¿Qué pasó? Acaban de dispararle a tu candidato allá en Tijuana. Y dije, en ese momento dije, ¿a Colosio? Sí, el candidato oficial. Le acaban de disparar y gravemente, un balazo en la cabeza, es lo que se vio en las imágenes. Y bueno, le dijo, oye, pues no sé, déjame ver. Y bueno, y efectivamente se corrió ya la noticia y se estremeció pues la comunidad vecina en la que yo me movía. Todos, ya supiste lo que pasó, que quién sabe qué. Era un asombro y era una situación que creíamos que en México no podría ocurrir, o que suponíamos que no pudiera ocurrir. Y no es que nos diéramos, no pusiéramos ojitos ciegos a la realidad. Sabíamos que había una situación complicada para el país con la instauración desde Salinas de Gortari de la imposición de un modelo económico que ya había abierto las fauces con Miguel de la Madrid, el famoso neoliberalismo. Y bueno, total que pues, a ver, pues algunos simplemente dijimos, bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar las cosas, ya era tarde, ya eran como las 6 de la tarde, 6 y fracción, un horario en el que y estaba muy próximo al cierre de la actividad del día.
Y bueno, pues ya me fui a mi casa y estaba ahí mi compañera con su hijo y tenía la televisión prendida y llegué y a ver, y vimos las noticias y quién sabe qué, y que ya comentarios que ya estaba en el hospital, y nos tocó ver, o creo que era en ese momento, no sé, que salían a decir que ya lamentablemente ya el licenciado Colosio había fallecido. Y bueno, pues quién sabe qué, y las imágenes, y que sea aburto, y que sea quién sabe qué, y que sea, todas las cosas que ocurrieron. Y cuento todo esto porque había un personaje ahí secundón que había hecho una Secretaría de Hacienda pues, bastante proclive a los intereses de la oligarquía y que era el coordinador general de campaña de Colosio, Ernesto Zedillo. Bueno, pues continúan los días, continúan las actividades y todo. En ese año va a haber también el asesinato de Maciú, un balazo en la cabeza y saliendo de un restaurante, había sido gobernador de Guerrero, y estaba el antecedente de la irrupción en el México contemporáneo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el subcomandante Marcos como vocero oficial de la situación que se había presentado allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Entonces eran unos días extraños, fueron unos días extraños, esa es la verdad. Bueno, total que pues la sociedad sigue haciendo lo que tiene que hacer y el país sigue en marcha, así como en una situación, bueno, ¿y ahora quién va a quedar? Se hablaba que si se recuperaba a Manuel Camacho Solís, que había sido aspirante muy serio y muy pendenciero a la candidatura del PRI en ese año. Pero finalmente quedó en manos de Ernesto Zedillo. Y pues, que había nacido en Mexicali, de cuna humilde, que había inclusive aseado zapatos en las calles de Mexicali y que había estudiado en la secundaria más prestigiada de Mexicali, la que está, es la Federal Lázaro Cárdenas, enfrente donde actualmente está la Biblioteca Pública del Estado. La secundaria federal número 1, una muy prestigiada secundaria del gobierno federal. Y entonces todo el mundo dijimos, pues es una persona que viene de una condición social del pueblo, que se va a identificar con todos nosotros, y diciendo que, bueno, pues siendo de Mexicali, los que habíamos tenido referencias, como yo, de amistades y de algún tiempo de vida en esa ciudad, dijimos, qué bueno, una gente de allá que son trabajadores, muy entusiastas y muy derechos y muy, pues sí, muy derechos. Nos resultó muy derechas. Y lo anunciaban como que él sí sabe cómo hacerlo. Él sí sabe cómo hacerlo. Y él sí supo cómo hacerlo. Y lo que hizo, que lo hizo porque sabía cómo hacerlo, lo hizo bien, para fastidio de México. Porque sí supo hacerlo. Cuando se viene la crisis del finales del 94, inicio del 95, el famoso error de diciembre, a la salida de Salinas y a la entrada de Zedillo, se nos vino la famosa devaluación del 19 de diciembre de aquel año, que eso sí provocó una crisis económica que tuvo tales efectos que le llamó el efecto tequila, ¿no? Como diciendo, en México se produjo esta debacle financiera internacional. Era él, Zedillo.
llega y lo primero que hace es tirar a toda la Suprema Corte de Justicia y poner a los suyos, muchos que están ahorita todavía a la salida de su tiempo de función pública. Esos que él puso así, sin preguntar, sin consultar, sin hacer ninguna gestión constitucional, simplemente porque él es un autoritario, fue un autoritario. Y dijo, a mí me vale gordo. Y hubo casos terribles durante su administración. Acteal, Aguas Blancas, donde asesinaron a campesinos, unos allá por Guerrero, otros por allá en Chiapas. Y este era el señor que hablaba de que la democracia y todo. Era un autoritario, no autócrata porque no llegaba tanto su cerebro, pero sus intereses eran estar a la orden de los poderosos. Eso fue. Fue un tropiezo para la historia de México su presidencia. Porque bueno, en la vorágine que se crea con la crisis económica, pues aparecen los afectados, entre comillas, que eran los hombres más poderosos de la economía en México, que van a decir que tienen enormes deudas por la variable de la paridad del dólar y que la recesión, y que quién sabe qué. Y entonces, que querían que por favor el gobierno los protegiera. Y este señor, que sí sabía cómo hacerlo, lo que hizo fue el Fobaproa, donde transformó la deuda privada de estos que no eran tan hábiles administradores financieros, que no eran tan hábiles empresarios y que no eran tan eficientes como presumían, y que se llenaron de deudas por derroche, por malversación, por corrupción, por todas las cosas que hicieron. Se fueron a poner ahí y uno decía, le fueron a rogar, no es cierto, le fueron a ordenar a Zedillo. Sácanos del problema. ¿Cómo? Convierte la deuda privada de acá, de tus cuates, y conviértela en una deuda pública. Repártela entre tantos millones y les va a tocar de a poquito a cada quien, como una tanda. Eso lo seguimos pagando, porque en las condiciones peores que un economista podía haber aceptado, él que se presumía de economista egresado de la Universidad de Yale, fue terrible lo que hizo. Y bueno, el disque demócrata dice, ¿saben qué? Me están haciendo negocios, me dicen que si le hago, voy a vender los ferrocarriles nacionales, que databan desde los tiempos del Porfiriato y que habían sido uno de los baluartes de la infraestructura de servicios de transporte de la nación mexicana, y la vendió, la malbarató, la privatizó, este infeliz. Y se fue a trabajar después, cuando terminó aquí de hacer el ridículo como presidente, que sí sabía lo que hacía, se fue a trabajar como mero de una de las empresas beneficiadas en la venta de los ferrocarriles. Ese señor que le hizo tanto daño a México por continuar y profundizar las acciones de torpeza financiera y política que había empezado Miguel de la Madrid, luego Salinas de Gortari y luego este mentecato que dice que sabía lo que hacía y que realmente no sabía ni cómo lo hacía, pero lo que hizo, que lo hizo bien, estaba mal, porque nos afectó muchísimo. De veras, fue terrible. Y ya después, como para zafarse y para decir que él era un demócrata, pues se acomodó con la oposición,
se acomodó con el PAN y fue el presidente que le entregó la presidencia a Vicente Fox, otra joyita de la derecha. Y este señor ahora, los intelectuales, los académicos, los orgánicos del pensamiento y quién sabe qué, lo ponen de ejemplo de ser un presidente demócrata que viene y cuestiona a Morena y dice que está llevando al país a un régimen autoritario y que lo de la reforma judicial ha sido un grave error. Eso ya pasó. Este menso Zedillo fue un inútil. Allá pues está ganando un montón de dinero y ha de vivir a todo dar el señor. Y aquí nos dejó colgados del chorro del agua, como se dice. Porque todos los mexicanos, desde el 97, creo, 90 y por ahí así, hemos estado pagando el Fobaproa. Y además hizo las modificaciones a la ley del ISSSTE y a las pensiones. Él actuó en contra del pueblo. O sea que demócrata no tiene nada. Fue un servil y abyecto tipo que se puso de rodillas ante los intereses, por un lado, de Estados Unidos y de la oligarquía mexicana. Así que, ¿demócrata? ¿De cuándo acá me dicen que Ernesto Zedillo fue un presidente demócrata? Allá a ver quién se los cree. Bueno, nos vemos mañana. Si les gustó, compartan, suscríbanse y ya saben, lo demás, se me cuidan mucho y se portan bien.